Londres, 1818, y la mañana llegó fría y gris como la ceniza, posándose sobre Mayfair con el peso de una verdad incómoda. Eleanor Ashworth no despertó con los suaves sonidos de una casa que se movía con propósito, sino con susurros que se deslizaban bajo la puerta de su dormitorio como corrientes de aire invernal a través de marcos mal ajustados. Hacía mucho tiempo que había aprendido a distinguir las texturas de las voces de los sirvientes, y éstas llevaban la cualidad particular de un escándalo apenas contenido. A sus 24 años, Eleanor poseía una aguda conciencia del lugar que ocupaba en la estimación del mundo, ese territorio invisible ocupado por las hijas mayores, cuyos rostros no poseían una belleza notable, cuyas figuras no inspiraban poesía, cuyas dotes representaban su único derecho a ser consideradas. Se levantó de la cama con los movimientos deliberados de alguien que había hecho las paces con la decepción. Sus manos firmes mientras alcanzaba su bata, esa sensata prenda gris que combinaba tanto con la mañana como con sus perspectivas. Los susurros se hicieron más fuertes mientras bajaba las escaleras y captó fragmentos que se ensamblaron en una imagen que había temido en secreto durante años. Su padre, Lord Ashworth, finalmente había hecho lo que sus crecientes deudas y su creciente desesperación habían amenazado durante mucho tiempo. Las mesas de juego en White's no solo se habían cobrado sus ingresos trimestrales esta vez, sino la pequeña finca en Hertfordshire que constituía la dote de Eleanor, esa modesta propiedad que su abuela materna le había legado con la intención específica de que le proporcionara seguridad si el matrimonio resultaba esquivo. Eleanor se detuvo en el rellano, una mano aferrada a la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como el papel contra la madera oscura. Aquello que siempre había sabido sobre sí misma, esa indignidad fundamental que vivía en sus huesos, acababa de ser confirmado por el universo mismo. Ni siquiera el escaso valor que se le había asignado podía ser preservado, no podía ser protegido, no podía sobrevivir a la imprudencia de su padre. Pensó en su hermana Lydia, de 19 años y encantadora como una figura de porcelana, cuyo compromiso con el acaudalado señor Pemberton permanecía intacto por la desgracia de su padre, cuya dote separada de la familia de su madre yacía a salvo fuera de su alcance. Eleanor había aceptado durante mucho tiempo su papel como la sencilla, la sensata, la hija que probablemente se quedaría en casa para cuidar de sus padres ancianos mientras Lydia bailaba en salones de baile y daba a luz a hermosos hijos. Pero había albergado una pequeña y secreta esperanza, apenas reconocida incluso en sus pensamientos más privados, de que la propiedad de Hertfordshire podría algún día proporcionarle una casa de campo propia, un lugar de tranquila dignidad, un refugio para no ser por siempre la tía soltera en la casa de otra persona. Ahora, incluso ese modesto sueño había sido esparcido sobre una mesa de juego por un hombre demasiado borracho y demasiado desesperado para recordar que estaba destruyendo el último vestigio de independencia de su hija. El frío de la mañana parecía filtrarse a través de las propias paredes, instalándose en el pecho de Eleanor mientras continuaba bajando las escaleras, su rostro compuesto en esa expresión de tranquila aceptación que había perfeccionado durante años de ser ignorada, su corazón plegándose en un espacio aún más pequeño del que había ocupado antes. El duque de Tremaine no había tenido la intención de pasar su noche de jueves en White's, pero una carta de su administrador sobre una inversión naviera había requerido su presencia en Londres, y el club proporcionaba un refugio tan bueno como cualquier otro de las habitaciones vacías de su casa adosada. Sebastian Blackwood había heredado su título a los 25 años, y en los 7 años transcurridos desde entonces, había administrado sus propiedades con la misma precisión estratégica que ahora gobernaba su enfoque hacia todo, una cualidad que lo había hecho rico más allá de su ya considerable herencia y lo había aislado de maneras que la riqueza no podía remediar.
Había observado el descenso de Lord Ashworth hacia el juego desesperado durante la mayor parte de 2 horas, notando la particular imprudencia que no provenía de la confianza de un hombre en racha ganadora, sino del pánico de uno que intentaba revertir pérdidas catastróficas. Sebastian había visto a hombres así antes. Los había visto apostar reliquias familiares y fincas rurales, y la seguridad de las personas que dependían de ellos, todo mientras se decían a sí mismos que la siguiente mano lo restauraría todo. Cuando Ashworth puso sobre la mesa la escritura de una pequeña propiedad en Hertfordshire, con las manos temblorosas y la corbata torcida, había murmurado algo acerca de que era el acuerdo de su hija, pero que ella era simple como un poste de todos modos, y era poco probable que lo necesitara, que era mejor asegurar la situación inmediata de la familia que preservar recursos para un futuro que nunca llegaría. Sebastian había sentido que algo frío se instalaba en su pecho ante esas palabras. Ese desdén casual por la existencia entera de una persona, esa reducción del valor de alguien a sus perspectivas de matrimonio y sus perspectivas de matrimonio a su apariencia. No había planeado entrar en el juego, se había contentado con observar desde su posición cerca de la chimenea con su brandy y su desprecio por tal desperdicio, pero se encontró de pie, poniendo su propia apuesta, y en 30 minutos tenía en su poder la escritura de una propiedad para la que no tenía uso, y Lord Ashworth se había tambaleado fuera del club con la expresión vidriosa de un hombre que aún no había comprendido del todo el alcance de sus pérdidas. Sebastian permaneció, el documento sobre la mesa ante él, escuchando mientras otros hombres discutían la locura de Ashworth con la mezcla de juicio y fascinación que tales desastres inspiraban. Fue entonces cuando se enteró de más de lo que deseaba sobre la hija sencilla, la que el consenso consideraba incasable, aquella cuya única seguridad acababa de ser esparcida sobre el paño verde por un padre demasiado egoísta o demasiado quebrado para protegerla. Lord Pemberton mencionó que su propia prometida era la chica Ashworth menor, una belleza que afortunadamente había heredado una dote separada de parientes maternos y que si su futura cuñada no era una criatura lastimosa, todo ángulos y seriedad, del tipo que leía demasiado y tenía opiniones sobre cosas que no le concernían. La risa que siguió se asentó en Sebastian como una piedra, y dobló la escritura con cuidadosa precisión, deslizándola en el bolsillo de su chaqueta. Él sabía algo sobre ser observado y considerado deficiente según métricas que no tenían nada que ver con el valor real, conocía el aislamiento particular que provenía de ser valorado por todas las razones equivocadas, y descubrió que aquello frío en su pecho se había transformado en algo más afilado, algo que exigía acción en lugar de la observación pasiva de la injusticia. La noticia viajó a través de la sociedad de Mayfair con la velocidad particular reservada para los escándalos que involucraban el juego y la ruina financiera, y para la tarde de esa mañana gris, Eleanor se encontró acompañando a su madre y a su hermana al salón semanal de Lady Pemberton, una obligación que no podía evitarse sin confirmar la misma desgracia que pretendían que no había ocurrido. Eleanor llevaba su habitual vestido azul oscuro, el que había sido reformado 2 veces y todavía le quedaba un poco holgado, su cabello castaño arreglado en un estilo simple que no intentaba ninguna elaboración de moda porque la experiencia le había enseñado que ninguna cantidad de cinta o rizo transformaría lo que la naturaleza se había negado a hacer hermoso. Era alta donde la moda prefería lo menudo, angulosa donde se admiraba la suavidad, de expresión seria donde los hombres preferían sonrisas que no pedían nada y prometían un silencio decorativo. Su hermana Lidia, por el contrario, vestía seda rosa que realzaba a la perfección su color crema y dorado, sus rizos dispuestos en una profusión artística, su risa como música mientras saludaba a las damas reunidas con la confianza de alguien que nunca había dudado de su bienvenida en ningún lugar. Eleanor tomó su posición habitual en la esquina cerca de la ventana,
el asiento que le permitía observar sin ser observada, cumplir con su deber de chaperona sin llamar la atención sobre su propia presencia. Observó a su madre moverse por la habitación con una determinación frágil, desviando preguntas sobre el paradero de Lord Ashworth con vagas menciones de negocios en la ciudad, su sonrisa fija y sus ojos duros por el esfuerzo de mantener las apariencias. Fue Lady Hartley quien asestó el primer corte, su voz lo suficientemente alta como para llegar a la esquina de Eleanor mientras mantenía la ficción de una conversación privada. Le comentó a su compañera, la señora Whitmore, que era una suerte en verdad que las perspectivas de la querida Lydia permanecieran seguras, a pesar de las desgracias de su padre, y que no era una merced que la señorita Ashworth mayor nunca hubiera albergado expectativas que ahora pudieran verse defraudadas, pues una mujer que no tenía nada que perder no podía sufrir la pérdida. La señora Whitmore estuvo de acuerdo con la crueldad compasiva de las mujeres que nunca habían conocido la inseguridad financiera, añadiendo que Eleanor siempre había sido la sensata, que seguramente entendía que algunas mujeres estaban destinadas al matrimonio y otras al apoyo práctico de la familia, y que había dignidad en aceptar el lugar de una sin la indecorosa desesperación de alcanzar lo que nunca estuvo destinado a ser. Eleanor mantuvo su mirada fija en el jardín más allá de la ventana, sus manos cruzadas en su regazo con una compostura que se había vuelto tan natural como respirar, su rostro dispuesto en una expresión de cortés interés que no revelaba nada de la forma en que esas palabras aterrizaban en su pecho como piedras en aguas profundas. Había oído tales valoraciones antes. Había aprendido a reconocer el tono particular que las mujeres usaban al hablar de aquellas que consideraban fuera de toda consideración, esa mezcla de piedad y satisfacción que provenía de observar a alguien cuyos fracasos hacían que sus propias situaciones parecieran más seguras en comparación. La tarjeta llegó el martes por la mañana, entregada por un lacayo con una librea tan fina que los sirvientes de los Ashworth se agruparon en el pasillo para susurrar sobre escudos ducales y lo que podría significar. Y Eleanor estaba en el salón de la mañana, remendando una de las camisas de su padre, cuando su madre irrumpió por la puerta con una expresión que mezclaba incredulidad y cálculo en igual medida. El duque de Tremaine había solicitado permiso para visitarlos esa tarde, una cortesía que era completamente innecesaria, dada su alcurnia, pero que hablaba de una formalidad que impulsó a Lady Ashworth a la acción inmediata, sus órdenes volando por la casa como pájaros asustados, mientras los sirvientes se apresuraban a pulir la plata que no se había usado en meses, a arreglar flores en el salón y a preparar un servicio de té digno de una inspección ducal. Eleanor dejó a un lado su remiendo y escuchó las instrucciones de su madre con el tranquilo desapego de alguien que observa una obra en la que no tiene papel. Comprendiendo de inmediato que esta visita concernía a Lydia, que el duque debía haberla visto en algún evento y haber quedado prendado de su belleza como solía ocurrir con los hombres, que la función de Eleanor sería sentarse en silencio en un rincón y proporcionar la apariencia de una chaperona adecuada mientras se mantenía lo suficientemente invisible como para no distraer de los encantos de su hermana. Lydia misma apareció en el umbral momentos después, su rostro sonrojado de emoción y triunfo, planeando ya qué vestido mostraría mejor su figura, mientras parecía apropiadamente modesto para una visita de tarde. Eleanor se levantó para ayudar como siempre hacía, siguiendo a su hermana escaleras arriba hasta el dormitorio que habían compartido, hasta que el compromiso de Lydia la había elevado a sus propias cámaras, observando cómo Lydia descartaba un vestido tras otro con la crueldad particular de alguien que tenía demasiadas opciones, y lo sabía. El rosa pálido era demasiado juvenil, el verde demasiado audaz, el blanco demasiado nupcial, y Eleanor permaneció paciente y en silencio mientras su hermana finalmente seleccionaba una muselina color crema con delicados bordados que, en efecto, la hacían parecer algo salido de una pintura, todo oro y rosa e inocencia artística.
Eleanor abrochó los diminutos botones a lo largo de la espalda de Lydia, sus dedos firmes y practicados, escuchando a su hermana especular sobre si el duque prefería a las rubias y si su fortuna era realmente tan vasta como sugerían los rumores y si una corona de duquesa le sentaría bien a su tez. No hubo mención de Lord Pemberton, el prometido de Lydia, ni reconocimiento de que estaba prometida a otro hombre, solo el cálculo oportunista de una mujer hermosa que había aprendido que su apariencia le otorgaba opciones que otras nunca poseerían. Cuando Lydia preguntó qué vestido se pondría Eleanor, hubo un momento de silencio antes de que su madre respondiera desde el umbral que el vestido de tarde gris de Eleanor sería perfectamente adecuado, el tono displicente dejando en claro que la apariencia de Eleanor era irrelevante para el resultado de esta visita. Eleanor asintió y se retiró a su propia habitación más pequeña, cambiándose al vestido gris que tenía la virtud de ser pulcro e inofensivo y no requerir ayuda para abrocharse, arreglando su cabello con la eficiencia de la larga práctica, su reflejo en el espejo mostrándole exactamente lo que esperaba ver. El duque de Tremaine llegó precisamente a las 3 en punto, su carruaje portando el doble escudo que había provocado un revuelo de cortinas, moviéndose y observaciones especulativas en la calle, y Eleanor observó desde la ventana del salón cómo descendía con la gracia inconsciente de un hombre acostumbrado a ser observado, su abrigo oscuro ajustado a la perfección sobre hombros que no necesitaban relleno, sus rasgos compuestos en una expresión de formalidad cortés que no revelaba nada de su propósito. Era más alto de lo que había esperado por las lejanas ojeadas en los eventos sociales a los que había asistido en su capacidad invisible, su cabello oscuro y sus ojos de un llamativo gris que parecían captar cada detalle de la fachada de la casa mientras se acercaba. Y Eleanor sintió que su estómago se contraía con la familiar ansiedad de presenciar los triunfos de su hermana, de saber que pasaría la siguiente hora viendo a un hombre caer bajo el hechizo de Lydia, como tantos lo habían hecho antes. El mayordomo lo anunció con una gravedad apropiada para el rango ducal, y su madre se levantó con una reverencia tan profunda que bordeaba lo teatral, su voz brillante de bienvenida mientras presentaba primero a Lydia, quien ejecutó una reverencia perfecta con los ojos bajos y una pequeña sonrisa que había sido practicada con un efecto devastador, y luego a la propia Eleanor, casi como una ocurrencia tardía, la señorita Ashworth mayor, que estaba presente por cuestiones de decoro. Sebastian se inclinó ante cada una de ellas con igual formalidad, su expresión cortés e inexpresiva. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Eleanor, hubo algo en su mirada que le cortó la respiración, una franqueza que parecía verla de verdad, en lugar de mirar a través de ella hacia la perspectiva más interesante que había más allá. Aceptó el té de su madre e hizo una conversación apropiada sobre el tiempo y la temporada durante precisamente 4 minutos antes de hacer algo que destrozó todas las expectativas que Eleanor había llevado a la habitación. Dejó su taza con deliberado cuidado, se volvió hacia Lady Ashworth con perfecta cortesía y solicitó el honor de hablar con la señorita Eleanor Ashworth sobre un asunto de cierta importancia. El silencio que siguió fue tan completo que Eleanor pudo oír el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. Pudo oír los fuertes latidos de su propio corazón en sus oídos. Pudo sentir la confusión de su madre y la indignación de Lydia irradiando a través del espacio entre ellas como el calor de un fuego. Su madre se recuperó primero, su voz insegura mientras aclaraba que se refería a Eleanor, no a Lydia, y ante su tranquila confirmación, ella hizo un gesto débil para que Eleanor tomara la silla más cercana al duque, mientras se posicionaba a la distancia requerida de chaperona, su rostro un estudio de cálculo desconcertado. Eleanor se sentó porque sus piernas no la sostenían con fiabilidad, sus manos cruzadas en su regazo para calmar su temblor, su mente corriendo a través de posibilidades
y no encontrando ninguna que tuviera sentido. Y cuando Sebastián metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado y sellado con cera, ella lo miró sin comprender hasta que él habló con una voz firme y clara y dirigida enteramente a ella. Esta propiedad, explicó Sebastián con una firmeza que parecía anclar el caos giratorio de la habitación, había sido el acuerdo de su dote, señorita Ashworth, legada a usted por su abuela materna y destinada a proporcionar seguridad e independencia independientemente del matrimonio, y la perdí ante mí hace 3 noches en una mesa de juego por su padre, pero tal pérdida nunca fue legítima porque la propiedad nunca fue suya para apostar. Eleanor miró fijamente el documento que él colocó en la pequeña mesa entre ellos, el sello de cera brillando opacamente a la luz de la tarde que entraba por las ventanas del salón, y su mente luchaba por procesar el significado detrás de sus palabras. Incluso mientras su corazón comenzaba una lenta y dolorosa expansión contra las cuidadosas restricciones que había construido a su alrededor durante años de aprender a no tener esperanza. Él continuó hablando en ese mismo tono medido, explicando que había hecho averiguaciones con su abogado y confirmado que la propiedad, una pequeña finca en Derbyshire con granjas arrendadas y una casa modesta, le había sido legada explícitamente a ella por el testamento de su abuela, que su padre había actuado ilegalmente al usarla como garantía, que la escritura le pertenecía legítimamente a ella y que él simplemente estaba devolviendo lo que había sido tomado. Ella quería preguntar por qué, quería exigir qué esperaba a cambio, quería protegerse de cualquier trampa que esto representara, pero cuando finalmente encontró su voz, esta emergió delgada e incierta, preguntando qué obligación le imponía esto, qué servicio requería, qué trato proponía. El silencio que siguió a su pregunta pareció pulsar con significado, y se obligó a levantar los ojos del documento hacia su rostro, buscando el cálculo, la piedad o la cruel diversión que esperaba encontrar allí. En su lugar, vio algo que parecía casi sorpresa, seguido de una expresión que podría haber sido tristeza, y cuando habló de nuevo, su voz era más suave pero no menos firme. No hay ninguna obligación, señorita Ashworth, ni ningún trato. Esto es suyo. Siempre fue suyo. Simplemente me estoy asegurando de que regrese a su legítima propietaria. Las palabras no tenían sentido en el marco del mundo tal como Eleanor lo entendía, donde nada venía sin un precio y donde las mujeres, especialmente, eran moneda de cambio y obligaciones que gestionar, y ella negó ligeramente con la cabeza, sus manos apretándose una a la otra en su regazo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Detrás de ella podía oír la aguda inspiración de su madre. Podía sentir la confusión y la creciente indignación de Lidia. Podía sentir a toda la habitación conteniendo la respiración en una incredulidad suspendida ante esta escena incomprensible. Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos grises fijos en su rostro, con una concentración que la hizo sentir simultáneamente expuesta y extrañamente valorada. Y dijo con perfecta claridad que entendía su sospecha, que se habría preocupado más si ella hubiera aceptado sin cuestionar, pero que descubriría al consultar a cualquier abogado, que la escritura estaba legalmente transferida a su nombre sin condiciones, sin requisitos y sin ningún tipo de ataduras. El documento yacía entre ellos como un puente a través de una distancia imposible, y Eleanor sintió que algo se movía en su pecho. Alguna creencia largamente calcificada comenzaba a agrietarse bajo la presión de este acto sin precedentes, esta inexplicable bondad de un hombre que no le debía nada y que no ganaba nada con el gesto, excepto quizás la satisfacción de corregir una injusticia que nadie más había siquiera reconocido que existía. Sebastián regresó 4 días después. Un lapso de tiempo durante el cual Eleanor había oscilado entre examinar la escritura que su abogado confirmó era legítima e incondicionalmente suya
y convencerse de que el interés momentáneo del duque había sido satisfecho por su buena acción y ahora se desvanecería naturalmente de nuevo a la distancia apropiada entre sus posiciones. Así que cuando el lacayo anunció que su gracia solicitaba el honor de llevar a la señorita Eleanor a pasear en Hyde Park esa tarde, sintió que el cuidadoso equilibrio que había construido se hacía añicos en algo incómodamente cercano a la esperanza. El rostro de su madre pasó por la confusión y el cálculo antes de establecerse en una expresión de decidido aliento, asintiendo con permiso con un entusiasmo que hizo que el estómago de Eleanor se contrajera con una vergüenza familiar. Y en 20 minutos se encontró subiendo al curricle de Sebastian, un vehículo de elegancia contenida tirado por un par de bayos a juego cuyos pelajes brillaban a la luz del sol de la tarde, sus manos cuidadosamente cruzadas en su regazo, mientras él tomaba las riendas con la fácil competencia de un hombre acostumbrado a manejar criaturas mucho más enérgicas que los caballos. El parque estaba poblado por el desfile habitual de la sociedad tomando el aire, y Eleanor sintió el peso de las miradas curiosas mientras pasaban junto a otros carruajes. Podía imaginar la especulación susurrada sobre por qué el duque de Tremaine estaba paseando a la hija sencilla de los Ashworth en lugar de a su hermosa hermana, pero Sebastian parecía completamente despreocupado por la atención, guiando a los caballos por el camino principal con habilidad relajada, mientras le preguntaba su opinión sobre un libro que había notado en su biblioteca y que a ella podría interesarle. La pregunta fue tan inesperada, tan específica en su referencia a sus intereses reales, en lugar de las naderías corteses que típicamente se intercambiaban durante tales salidas, que Eleanor respondió honestamente antes de poder pensarlo mejor, admitiendo que había leído el volumen en cuestión y que encontraba los argumentos del autor sobre la reforma educativa a la vez convincentes y frustrantemente limitados en su consideración de la capacidad de las mujeres para el mismo estudio riguroso que abogaban para los hombres. Sebastian se volvió para mirarla con una expresión de atención tan concentrada que sintió que el calor subía a sus mejillas. Y él preguntó qué limitaciones abordaría ella si se le diera la autoridad para diseñar un sistema educativo. Su tono sugería un interés genuino, en lugar de la diversión condescendiente que había aprendido a esperar cuando olvidaba silenciar sus opiniones. Se encontró hablando, con cuidado al principio y luego con creciente facilidad, sobre el acceso a las lenguas clásicas y el estudio matemático, sobre la suposición de que las mentes de las mujeres eran ornamentales en lugar de instrumentales, sobre el desperdicio del potencial intelectual de la mitad de la población, y él escuchó sin interrupción, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba considerando sus palabras en lugar de simplemente esperar a que terminara de hablar. Los caballos caminaban a un ritmo pausado mientras Eleanor experimentaba la sensación sin precedentes de ser escuchada, de que sus pensamientos fueran tratados como contribuciones valiosas en lugar de excentricidades a tolerar. Y cuando Sebastian observó que sus ideas se alineaban estrechamente con ciertos círculos filosóficos en los que él participaba, y se preguntó si a ella le gustaría leer algunos de sus trabajos publicados, sintió que algo peligroso florecía en su pecho, un frágil y tentativo despliegue que se sentía aterradoramente como la esperanza que se había enseñado a suprimir. El paseo por Hyde Park se convirtió en objeto de intensa especulación en 24 horas. Con susurros circulando por los salones y sobre las mesas de té acerca de la peculiar atención que el duque de Tremaine prestaba a la poco notable hija mayor de los Ashworth, y Eleanor escuchó los chismes en fragmentos y matices que la pintaban como objeto de una piedad extraordinaria o de una excentricidad incomprensible por parte de un hombre conocido por su discernimiento y selectividad. Lady Pemberton comentó en la tienda de la modista, al alcance del oído de Eleanor,
que era maravillosamente caritativo por parte de su gracia fijarse en la pobre señorita Ashworth, dada su desafortunada situación y falta de perspectivas. La palabra caritativo aterrizó como una piedra en el pecho de Eleanor, con su implicación de que la amabilidad, en lugar de un interés genuino, motivaba las atenciones de Sebastian. La señora Hartwell especuló ante un grupo de matronas en la biblioteca de préstamo que quizás el duque tenía gustos peculiares que iban en contra de los estándares convencionales de belleza, un comentario que generó miradas de complicidad y risas apenas contenidas mientras Eleanor fingía estar absorta en el libro que sostenía con manos temblorosas. Aún más dolorosa fue la especulación de que Sebastian estaba llevando a cabo algún tipo de experimento social o cumpliendo una obligación con su padre. Teorías que se alineaban tan perfectamente con los miedos más profundos de Eleanor que le resultaron imposibles de descartar, a pesar del recuerdo de cómo había escuchado sus pensamientos sobre educación, de cómo sus preguntas habían sugerido un compromiso real en lugar de una tolerancia cortés. En casa. La atmósfera cambió de maneras sutiles y profundas, con su madre de repente interesándose por la apariencia y las actividades de Eleanor, sugiriendo nuevos vestidos y peinados con una atención que se sentía más calculadora que afectuosa, como si Eleanor se hubiera transformado de la noche a la mañana de una carga decepcionante a un activo potencial que requería una gestión y exhibición adecuadas. La reacción de Lydia fue más directa en su hostilidad. Su hermoso rostro se tensaba con resentimiento cada vez que se mencionaba el nombre de Sebastian, y hacía comentarios mordaces sobre lo extraordinario que era que Eleanor recibiera atención de un duque cuando nunca había logrado atraer el interés de hombres de rango y fortuna mucho menores. Los celos en la voz de su hermana deberían haberle proporcionado alguna vindicación, alguna satisfacción de que Eleanor fuera finalmente la receptora en lugar de la testigo del afecto masculino, pero en cambio solo amplificaron su convicción interna de que esta situación era temporal y antinatural. Una breve aberración que inevitablemente se corregiría cuando Sebastian se diera cuenta de su error o se cansara de cualquier impulso que hubiera provocado su amabilidad inicial. Eleanor se encontró atrapada entre la peligrosa expansión de la esperanza que ocurría cada vez que recordaba su conversación, la forma en que él la había mirado mientras hablaba de filosofía educativa como si sus palabras importaran, y el aplastante peso de la probabilidad que sugería que un duque nunca perseguiría seriamente a alguien como ella cuando podía elegir entre mujeres hermosas y consumadas cuyas dotes no habían sido apostadas por padres imprudentes. Comenzó a buscar señales de su retirada, preparándose para el inevitable momento en que sus visitas cesarían y el breve y extraño interludio de ser notada se desvanecería en la memoria, otra confirmación de que su lugar apropiado estaba en las sombras donde pertenecían las mujeres sin importancia. La invitación llegó 3 días después del paseo por Hyde Park, un pesado sobrecolor crema con el sello ducal que contenía una solicitud para que la familia Ashworth asistiera a una fiesta en el jardín en Tremaine House el sábado siguiente. Y Eleanor observó cómo el rostro de su madre se transformaba con una emoción que parecía más mercenaria que maternal, mientras que la expresión de Lydia se agriaba en un resentimiento apenas disimulado de que la perspectiva de otra persona, en lugar de sus propias nupcias inminentes, se hubiera convertido en el foco principal de la familia. La finca misma dejó a Eleanor sin aliento cuando su carruaje pasó por las puertas que se abrían a terrenos que parecían extenderse sin fin en todas direcciones, céspedes cuidados que daban paso a una naturaleza estratégica, jardines de flores dispuestos en patrones que sugerían tanto arte como contención, y una casa de piedra pálida que lograba transmitir grandeza sin ostentación, sus líneas clásicas hablando de dinero antiguo y una dignidad aún más antigua que no requería una exhibición vulgar. Sebastian los recibió personalmente, y Eleanor notó cómo saludaba a cada sirviente por su nombre
mientras se movían por la casa hacia los jardines, donde otros invitados ya se congregaban, como se detuvo para preguntar por la madre de un lacayo que había estado enferma, cómo su atención hacia los de menor rango estaba marcada por la misma cortesía que extendía a los invitados con título, y sintió que algo cambiaba en su pecho ante esta evidencia de un carácter que iba más allá del encanto superficial que muchos hombres de su rango desplegaban como armamento. Los jardines estaban poblados por quizás 40 invitados, una mezcla cuidadosamente seleccionada de figuras intelectuales y miembros selectos de la nobleza, y Eleanor se encontró siendo presentada a un filósofo cuya obra había leído, a una intelectual cuyos ensayos sobre la educación de las mujeres habían moldeado el propio pensamiento de Eleanor, a un poeta cuyos versos había memorizado, y se dio cuenta con creciente asombro de que Sebastian había construido una lista de invitados que reflejaba sus intereses en lugar de simplemente importar a la multitud habitual de la sociedad. Estaba de pie cerca del senador de Rosas, escuchando a medias a Lady Pemberton disertar sobre la escandalosa audacia de las jóvenes modernas, cuando esa dama se volvió hacia Eleanor con falsa dulzura y comentó que era una suerte que su gracia estuviera tan filantrópicamente inclinado hacia los casos de caridad. De lo contrario, la pobre señorita Ashworth nunca tendría la oportunidad de visitar establecimientos tan grandiosos. Y antes de que Eleanor pudiera articular una respuesta a través de la ardiente vergüenza que inundaba su pecho, la voz de Sebastian cortó el aire de la tarde con una precisión glacial, observando que encontraba la compañía intelectual de la señorita Ashworth mucho más valiosa que las vacías actuaciones sociales que algunos consideraban logros, y que cualquier mujer que midiera el valor por la apariencia en lugar del carácter revelaba más sobre sus propias limitaciones que sobre las de aquellos a quienes buscaba disminuir. El silencio que siguió fue absoluto, el rostro de Lady Pemberton pasando por la conmoción y la humillación antes de retirarse con excusas murmuradas, y cuando Eleanor se atrevió a mirar a Sebastian, lo encontró mirándola con una intensidad que hizo que su corazón golpeara contra sus costillas como algo enjaulado y desesperado, su defensa pública de su valía más íntima que cualquier declaración privada podría haber sido, y sintió la peligrosa esperanza que había estado tratando de contener extenderse por su pecho como el calor que regresa a miembros congelados, aterradora en sus implicaciones, porque la esperanza significaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad significaba la capacidad de un dolor devastador. Sebastian apareció a su lado unos 20 minutos después de la confrontación con Lady Pemberton, su expresión compuesta pero sus ojos conteniendo algo que Eleanor no podía nombrar del todo, mientras le preguntaba en voz baja si le gustaría ver la biblioteca. Y ella asintió porque el habla parecía imposible con su corazón todavía acelerado por la defensa pública que él había ofrecido, la forma en que había cortado a través de la pretensión social para llamar a la crueldad por lo que era, sin disculpas ni suavizantes. La biblioteca ocupaba toda el ala este de la casa, una catedral del saber con estanterías que se elevaban 2 pisos hacia un techo pintado que representaba escenas clásicas de sabiduría y conocimiento, la luz del final de la tarde entrando a raudales por altas ventanas para iluminar encuadernaciones de cuero en tonos de burdeos, verde bosque y azul medianoche, el aroma a papel viejo y cera de abejas rodeándolos como incienso mientras Sebastian cerraba la puerta detrás de ellos, dejándola abierta precisamente el ancho que el decoro exigía mientras les ofrecía algo parecido a la privacidad. Él la observó admirar la colección con una expresión de tranquila satisfacción, y Eleanor se movió hacia las estanterías como atraída por hilos invisibles, sus dedos rozando los lomos mientras leía títulos que representaban obras a las que había anhelado acceder, tratados filosóficos y revistas científicas, y primeras ediciones de novelas que moldearon su comprensión de lo que las historias podían lograr. Se detuvo ante una sección dedicada a la teoría educativa, sacando un volumen de Mary Wollstonecraft que solo había leído en forma de extractos,
y la voz de Sebastian llegó desde detrás de su hombro, comentando que su madre había coleccionado la mayoría de las obras sobre educación femenina, que ella creía que las mentes de las mujeres eran privadas de alimento por la determinación de la sociedad de alimentarlas solo con logros y restringir su acceso al pensamiento sustantivo. Eleanor se volvió y lo encontró más cerca de lo que había imaginado, lo suficientemente cerca como para poder ver las motas verdes en sus ojos avellana, para oler el sándalo y algo más únicamente suyo, y se escuchó preguntar qué habría pensado su madre de su atención hacia alguien como ella, arrepintiéndose inmediatamente de la pregunta porque revelaba demasiado de su persistente incredulidad de que esta situación pudiera ser real. Sebastian sostuvo su mirada con una intensidad que le cortó la respiración, diciendo que su madre habría reconocido en Eleanor exactamente lo que él veía, una mente constreñida por las circunstancias en lugar de la capacidad, un espíritu que había aprendido a comprimirse en el pequeño espacio que la sociedad le asignaba, pero que permanecía fundamentalmente intacto por esa compresión. Sintió que las lágrimas amenazaban ante esta caracterización, que sugería que él no veía sus limitaciones, sino su potencial, no lo que le faltaba, sino lo que poseía, a pesar de todos los esfuerzos por disminuirlo, y se apartó con el pretexto de examinar las estanterías superiores, necesitando distancia de la peligrosa intimidad de ser tan profundamente comprendida. La biblioteca tenía una escalera de caracol que conducía a la galería del segundo nivel, de estrecho hierro forjado que requería una cuidadosa navegación con faldas, y Eleanor subió sin pedir permiso porque el movimiento se sentía más seguro que la quietud. Pero a mitad de camino calculó mal el ancho de su dobladillo y tropezó, la mano de Sebastian instantáneamente en su cintura, estabilizándola, su otra mano cubriéndola de ella en la barandilla, y por un momento suspendidos se quedaron congelados en esa configuración, el calor de su palma ardiendo a través de la tela de su vestido, su propia mano atrapada bajo la de él, más grande, ambos respirando demasiado rápido para el mínimo esfuerzo. Él no la soltó de inmediato, y Eleanor descubrió que no podía moverse. No podía pensar más allá de la impactante conciencia de su cuerpo cerca del de ella, la fuerza en la mano que la mantenía firme, y cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo que la había oído, áspera por algo que no se atrevía a nombrar mientras decía que había estado solo la mayor parte de su vida adulta a pesar de estar constantemente rodeado de gente, que la soledad no se trataba de la cantidad de compañía, sino de la calidad de la conexión, que se había resignado a una vida de relaciones superficiales hasta que conoció a alguien que miraba las ideas de la misma manera que la mayoría miraba las joyas, con genuina hambre y aprecio por su valor. Eleanor regresó a casa de la fiesta en el jardín en un estado de confusión de sentimientos. El recuerdo de la mano de Sebastian en su cintura y sus palabras sobre la soledad y la conexión repitiéndose en su mente con la insistencia de una melodía que uno no puede dejar de tararear. Y se movió durante la noche en un silencio distraído, mientras su madre parloteaba sobre la superioridad del establecimiento del duque, y Lidia hacía comentarios mordaces sobre los casos de caridad que eran elevados más allá de su posición natural. Estaba subiendo las escaleras hacia su habitación cuando escuchó la voz de su padre desde su estudio, más fuerte de lo habitual por la bebida, y algún instinto la hizo detenerse en el rellano, aunque sabía que escuchar a escondidas era tanto impropio como a menudo doloroso, pero las palabras «Duque» y «Eleanor» se oyeron claramente a través de la puerta parcialmente abierta y se encontró congelada en su sitio, su mano aferrada a la barandilla, mientras la voz de Lord Ashworth adoptaba el tono cordial que usaba al discutir asuntos de negocios. Estaba hablando con alguien que no podía ver. Probablemente su hombre de confianza, y lo escuchó decir que el interés del duque era un inesperado golpe de fortuna que podría reparar las finanzas de la familia si se manejaba adecuadamente, que Eleanor era sencilla
y lo suficientemente agradecida como para hacer lo que fuera necesario para asegurar un partido tan elevado, que la chica no tenía otras perspectivas y debía saber que esta era su única oportunidad de ser algo más que una carga. Eleanor sintió que las palabras aterrizaban en su pecho como golpes físicos, cada una confirmando lo que siempre había sospechado sobre cómo su familia la veía, como una mercancía para ser intercambiada, un problema para ser resuelto, un afortunado accidente de que su inutilidad pudiera finalmente servir para algo a través del inexplicable interés de Sebastian. Su padre continuó con creciente crudeza, sugiriendo que se debería alentar a Eleanor a asegurar el afecto del duque por cualquier medio necesario antes de que él recuperara el juicio, que las mujeres sencillas a menudo tenían que ofrecer lo que las más bonitas podían retener, y la implicación fue lo suficientemente clara como para que Eleanor sintiera que la bilis le subía a la garganta mientras la vergüenza le quemaba el cuerpo como fiebre. Se movió entonces, huyendo a su habitación antes de poder escuchar más, sus manos temblando mientras cerraba la puerta y presionaba su espalda contra ella, respirando demasiado rápido y sintiendo cómo la cuidadosa esperanza que había estado construyendo durante las últimas semanas se desmoronaba en algo que sabía a ceniza y humillación. Sebastian llamó 2 días después, y Eleanor se negó a verlo, alegando un dolor de cabeza que no era del todo falso, dado que apenas había dormido desde que escuchó la conversación de su padre. Había pasado las horas repasando cada interacción con el duque y reinterpretando su amabilidad a través del lente de la piedad, su atención a través de la suposición de que él debía verla como su padre la veía, como alguien tan desesperada que se degradaría por la seguridad de su nombre. Él envió una nota al día siguiente solicitando el placer de su compañía para un paseo y ella respondió con una negativa cortés pero firme, luego otra cuando la invitó al teatro y una tercera cuando le preguntó si podía visitarla para discutir un libro que pensaba que disfrutaría. Su madre estaba frenética de confusión e ira, exigiendo saber qué locura había poseído a Eleanor para rechazar las atenciones de un duque, pero Eleanor no podía explicar que cada invitación ahora se sentía como una confirmación de su mercantilización, que no podía soportar sentarse frente a Sebastian sabiendo que su padre esperaba que ella intercambiara su cuerpo por su título, que la vergüenza de ello le hacía desear desaparecer por completo, en lugar de enfrentar a la única persona que brevemente la había hecho sentir como algo más que un problema por resolver. Eleanor había adoptado el refugio de la librería Hatchards en Piccadilly durante las mañanas en que su madre estaba ocupada con visitas, encontrando consuelo en la atmósfera silenciosa de cuero y papel, donde su presencia no atraía ninguna atención particular y podía perderse en volúmenes que no le pedían nada más que atención. Y fue allí, en el 4.º día de su autoimpuesto aislamiento de Sebastian, que el cielo se abrió con la violencia repentina que caracterizaba las tormentas de principios de verano en Londres, la lluvia golpeando contra los escaparates de la tienda con tal fuerza que el propietario comenzó a mover cubos para recoger las gotas de una sección cuestionable del techo. Había estado examinando una traducción recién llegada de poesía italiana cuando la puerta se abrió con una ráfaga de viento y humedad, y levantó la vista para ver entrar a Sebastian, su abrigo oscurecido por la lluvia sobre los hombros, su cabello desordenado por el clima, y sus miradas se encontraron a través de la tienda con una sacudida que Eleanor sintió en el pecho como algo físico e irrevocable. Él se acercó lentamente como si ella fuera una criatura salvaje que pudiera huir, que era precisamente lo que quería hacer. Excepto que la lluvia caía afuera con tal fuerza que salir significaría llegar a casa empapada y sujeta al interrogatorio de su madre sobre qué emergencia había requerido tal imprudencia, así que se quedó atrapada entre la sección de poesía y la pared, mientras Sebastian se detenía a una distancia apropiada y decía su nombre como una pregunta,
como si no estuviera del todo seguro de que ella lo reconocería. Logró hacer una reverencia que se sintió rígida y torpe, su garganta apretada por la complicada mezcla de anhelo y vergüenza que había caracterizado cada uno de sus momentos de vigilia desde que escuchó a su padre. Y Sebastián la miró con una expresión que era en parte preocupación y en parte algo más firme mientras preguntaba en voz muy baja si había hecho algo para ofenderla. Si sus atenciones habían sido inoportunas de alguna manera que él no había percibido. Eleanor negó con la cabeza porque, fuera lo que fuera cierto, sus atenciones habían sido todo lo contrario a inoportunas. Habían sido lo más bienvenido que jamás había experimentado, que era precisamente por lo que las palabras de su padre la habían herido tan profundamente. Habían envenenado algo que apenas había comenzado a creer que podría ser real. Sebastián dio un paso más cerca, bajando aún más la voz, aunque el propietario estaba ocupado con sus cubos y tenían ese rincón de la tienda para ellos solos, y dijo que había creído que se estaban haciendo amigos, si no otra cosa, que había pensado que ella confiaba en él al menos lo suficiente como para ser honesta si algo andaba mal. La palabra amigos aterrizó extrañamente en el pecho de Eleanor, a la vez demasiado pequeña para lo que había comenzado a sentir y demasiado grande dadas las expectativas de su familia que había descubierto, y se encontró hablando antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir, las palabras emergiendo en un susurro apresurado mientras decía que había oído a su padre discutir cómo debía asegurar su interés, cómo debía ofrecer lo que fuera necesario para obtener su título, y que no podía soportar la humillación de que Sebastián supiera que su familia veía su atención como una transacción para ser manipulada y a ella como la mercancía para ser intercambiada. Observó cómo su expresión cambiaba mientras hablaba, algo peligroso entrando en sus ojos, que no estaba dirigido a ella sino a lo que estaba describiendo, y cuando guardó silencio. Él estuvo callado por un largo momento antes de preguntar con cuidadosa precisión exactamente qué había dicho su padre, y ella no pudo repetir lo peor, solo pudo negar con la cabeza y apartar la mirada mientras las lágrimas amenazaban con derramarse a pesar de su determinación de mantener alguna pizca de dignidad. Sebastián extendió la mano y luego se detuvo, su mano volviendo a su costado, y su voz cuando habló era baja e intensa, mientras decía que no le importaban en absoluto las maquinaciones de su padre, que las opiniones de Lord Ashworth no tenían ninguna influencia sobre las suyas, que había buscado la compañía de Eleanor porque era interesante, inteligente y genuina en un mundo que ofrecía muy poco de cualquiera de esas cualidades, y si ella creía que él la consideraba algo más que una persona de valía inherente, entonces no entendía nada de su carácter o sus intenciones. Sebastián se presentó en la residencia de los Ashworth 2 días después de su encuentro en la librería, y esta vez, cuando Eleanor recibió la noticia de que el duque solicitaba una audiencia, descubrió que no podía rechazarlo, no podía retirarse de nuevo a un aislamiento protector después de que él se hubiera plantado en esa tienda oscurecida por la lluvia y hubiera hablado de su valía con una convicción tan feroz que algo en su pecho se había desplazado irrevocablemente hacia la esperanza. Fue conducido al salón donde su madre estaba sentada con una anticipación apenas disimulada, y él ejecutó su reverencia con la gracia formal que caracterizaba todos sus movimientos antes de volverse hacia la madre de Eleanor y preguntarle con perfecta propiedad si podría tener permiso para cortejar a la señorita Ashworth con la intención de determinar su mutua idoneidad para un acuerdo más permanente. Eleanor sintió que las palabras aterrizaban en la habitación como algo físico. Observó el rostro de su madre pasar por la conmoción, el cálculo y la satisfacción triunfante antes de que concediera el permiso, con un exceso de entusiasmo que hizo que Eleanor deseara hundirse en el suelo, y cuando su padre fue convocado y dio su consentimiento con el alivio cordial de un hombre cuyo mayor problema acababa de resolverse,
Eleanor tuvo que resistir el impulso de huir de nuevo de la naturaleza transaccional de todo aquello. Pero entonces Sebastián la miró de verdad con esos ojos grises que parecían ver más allá de todas sus defensas, y le preguntó en voz muy baja si esto era lo que ella quería, si consentiría en su cortejo, y el hecho de que se lo pidiera directamente a ella, en lugar de simplemente aceptar la autoridad de su padre, hizo que algo en su garganta se apretara con una emoción que no podía nombrar del todo. Ella asintió porque no confiaba en su voz, y su sonrisa fue pequeña y privada, y pareció destinada solo a ella a pesar de la presencia de sus padres. Y en ese momento entendió que, independientemente de lo que su familia hiciera de este acuerdo, Sebastián lo veía como algo que existía principalmente entre ellos dos. El cortejo que siguió fue una revelación de lo que significaba ser genuinamente vista y pretendida, no como una mercancía o un problema a resolver, sino como una mujer cuyas preferencias y comodidad importaban en todo momento. La llevó a pasear por Hyde Park a la hora de moda, cuando toda la sociedad podía observarlos juntos, su mano firme en las riendas y su atención totalmente centrada en ella en lugar de en los susurros que seguían su paso, y le pidió sus opiniones sobre asuntos que iban desde la literatura hasta la política y la gestión adecuada de las fincas, de maneras que sugerían que realmente valoraba sus pensamientos en lugar de simplemente conversar. Asistieron a la ópera con su madre como chaperona, y Eleanor fue agudamente consciente de su presencia a su lado en el palco ducal, la forma en que su brazo rozaba el de ella cuando se inclinaba para murmurar observaciones sobre la actuación. El calor de su mano enguantada cuando la ayudó con su chal durante el intermedio. Se presentaba en la casa con tal regularidad que incluso los sirvientes comenzaron a sonreír cuando lo anunciaban, y gradualmente la formalidad entre ellos se suavizó en momentos privados. Su tratamiento cambiando de «Señorita Ashworth» a «Eleanor», cuando su madre estaba ocupada con su costura, su propio uso tentativo de «Sebastian», cuando estaban en el jardín, ostensiblemente examinando las rosas mientras en realidad discutían una novela que ambos habían leído. El chisme llegó a Eleanor en una tarde gris, 3 semanas después de iniciado el cortejo, cuando ella y su madre tomaban el té en el salón de Lady Pembridge. Una obligación semanal que Eleanor siempre había soportado con tranquila resignación, pero que se había vuelto nuevamente incómoda ahora que era objeto de especulación en lugar de simplemente invisible, y estaba equilibrando su taza de té con cuidadosa atención cuando escuchó las palabras provenientes del grupo de damas cerca de la ventana, sus voces no lo suficientemente bajas como para ser verdaderamente privadas. Lady Hartwick hablaba con el tono particular que las mujeres de sociedad usaban al hacer observaciones destinadas a herir manteniendo una plausible negación de malicia, diciendo cuán inusual era que un duque de la estatura y elegibilidad de Tremaine pretendiera a una mujer de las particulares cualidades de la señorita Ashworth. Como uno solo podía concluir que tenía gustos bastante inusuales, o quizás una inclinación caritativa hacia objetos de piedad, y la señora Pemberton respondió con una risita contenida que era bien sabido que algunos caballeros preferían mujeres que estarían agradecidas por la atención, en lugar de aquellas que la esperaban como un derecho. Eleanor sintió las palabras aterrizar en su pecho como piedras cayendo en agua quieta, las ondas expandiéndose hacia afuera, para perturbar cada momento de felicidad que había comenzado a permitirse, y dejó su taza de té con una mano que temblaba solo ligeramente mientras su madre le lanzaba una mirada de advertencia que comunicaba claramente la expectativa de que mantendría la compostura independientemente de la provocación. La tarde se prolongó con una lentitud insoportable, cada momento requiriendo que Eleanor mantuviera su expresión de cortés atención mientras internamente sentía cómo la cuidadosa estructura de esperanza que había estado construyendo se derrumbaba de nuevo en la familiar arquitectura de la resignación y la duda.
porque ¿no había sabido siempre que esto era demasiado improbable? ¿No había entendido desde el principio que un hombre como Sebastián nunca la preferiría genuinamente, a menos que hubiera algo aberrante en su naturaleza o calculado en sus motivos? Regresó a casa y se retiró a su habitación alegando un dolor de cabeza que no era del todo fabricado, yaciendo en la penumbra con las cortinas corridas mientras su mente daba vueltas obsesivamente a través de cada interacción con Sebastián, reinterpretando su atención como piedad y su interés como la preferencia peculiar de un hombre cuyos gustos se inclinaban hacia lo patético y agradecido. Al anochecer, había determinado que lo más amable que podía hacer por ambos era liberarlo de una obligación que quizás él no había entendido completamente que estaba creando, retirarse con gracia antes de que su cortejo progresara a un punto en el que terminarlo causaría un escándalo, y estaba componiendo mentalmente la fraseología de este noble sacrificio, cuando Lidia entró sin llamar y se paró a los pies de su cama, con una expresión que mezclaba triunfo y crueldad. Su hermana dijo que suponía que Eleanor había oído lo que todos decían, que el duque debía tener preferencias muy particulares y algo inquietantes para pretender a alguien tan completamente anodina, y que quizás Eleanor debería considerar si realmente deseaba casarse con un hombre cuyo interés en ella sugería algo aberrante en su carácter, porque seguramente era mejor seguir siendo una solterona con dignidad que convertirse en esposa solo porque el marido tenía gustos peculiares que impedían una atracción normal. Lidia emitió esta valoración con la particular saña que solo una hermana menor y hermosa podría reunir contra una hermana mayor más sencilla, cuyo inesperado cortejo había perturbado el orden natural de las cosas. Y después de que se fue, Eleanor yació en la oscuridad sintiendo cómo cada palabra se asentaba en los espacios donde la esperanza había echado raíces brevemente, ahogándola con la comprensión más familiar y quizás más honesta de que siempre había sido y siempre sería fundamentalmente indigna de un deseo genuino. Sebastián llegó a la residencia de los Ashworth la tarde siguiente sin previo aviso, y cuando Eleanor fue informada de su presencia, mandó decir que estaba indispuesta y no podía recibir visitas, una excusa transparente que no engañó a nadie, y menos aún al duque, quien instruyó al mayordomo con tranquila autoridad que esperaría el tiempo que fuera necesario y que se le informara a la señorita Ashworth que no tenía intención de irse hasta que ella le concediera una audiencia. Eleanor permaneció en su habitación sintiendo el pánico subir por su garganta porque aún no había compuesto el cuidadoso discurso que lo liberaría con gracia de su obligación. Aún no se había armado lo suficiente para enfrentarlo mientras ejecutaba este necesario sacrificio. Pero su madre apareció en su puerta con una expresión que no admitía negativa, y Eleanor se encontró descendiendo las escaleras con el corazón martilleando contra sus costillas de una manera que se sentía a la vez aterradora e inevitable. Él estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró en el salón, y su madre, al ver su rostro, tomó la rápida decisión de posicionarse en el salón de música contiguo con la puerta abierta por decoro, pero lo suficientemente lejos para concederles privacidad. Sebastián se volvió cuando Eleanor entró, y ella vio de inmediato que él sabía que algo había cambiado. Podía leerlo en la tensión de su postura y en la cuidadosa vacuidad de su expresión. Él cruzó la habitación hacia ella y preguntó en voz muy baja qué había sucedido, qué había cambiado entre su último encuentro. Cuando ella había sonreído a algo que él dijo, y este momento en que apenas podía mirarlo a los ojos. Eleanor abrió la boca para pronunciar sus palabras ensayadas sobre no desear cargarlo con obligaciones surgidas de una amabilidad mal entendida, solo para descubrir que el discurso se disolvía bajo la intensidad de su mirada. En su lugar, se escuchó decir con demasiada honestidad que se había dado cuenta de que no podía, en buena conciencia, permitirle continuar un cortejo que debía estar fundado,
o bien en la piedad o en preferencias aberrantes, que lo liberaba de cualquier sentido de obligación que pudiera sentir hacia ella y que le deseaba toda la felicidad con una mujer más adecuada a su posición y digna de un afecto genuino. El silencio que siguió a sus palabras pareció expandirse y llenar toda la habitación. Y cuando Sebastián finalmente habló, su voz era baja y controlada de una manera que sugería que mantenía a raya una poderosa emoción. Preguntó quién le había metido esas ideas en la cabeza, qué veneno le habían susurrado para convencerla de que su interés en ella era algo más que la inclinación natural de un hombre hacia una mujer a la que había llegado a admirar y desear, y la palabra desear aterrizó entre ellos como algo físico que le cortó la respiración a Eleanor, porque seguramente no podía significar eso de la manera en que sonaba. Él se acercó un paso más, y ella se sintió tambalear ligeramente como si fuera atraída por una fuerza que no podía resistir, y él dijo su nombre como una orden y una súplica a la vez antes de que su mano se elevara para acunar su rostro con una ternura que contradecía la fiera intensidad de su expresión. Y entonces la estaba besando con una pasión que destrozó todas las suposiciones que ella había hecho sobre el decoro, la contención y la cuidadosa distancia que debía existir entre una pareja en cortejo. Sebastián regresó la tarde siguiente con una formalidad que parecía restaurar el orden adecuado del cortejo después de la apasionada interrupción del día anterior, y Eleanor lo recibió en el salón con su madre presente y su padre convocado desde su estudio para ser testigo de lo que todos en la casa presentían sería una conversación significativa, aunque la propia Eleanor se sentía suspendida en un estado entre la incredulidad y una esperanza aterrorizada que le dificultaba respirar hondo. Él vestía impecablemente un traje de paño superfino azul oscuro que enfatizaba la anchura de sus hombros y la austera elegancia que lo distinguía como un hombre de importancia, y había algo en su porte al entrar que comandaba la atención de cada persona presente. Una autoridad tranquila que hizo que incluso su padre se enderezara en su silla y su madre se alisara las faldas con un nerviosismo inusual. Sebastián intercambió las cortesías requeridas con sus padres antes de volverse hacia Eleanor, con una expresión de tan intensa concentración que ella sintió que el calor le subía a las mejillas, y le preguntó con perfecta propiedad si le haría el honor de caminar con él en el jardín, ya que había un asunto de cierta importancia que deseaba discutir con ella. Una solicitud que era transparente en su intención y que provocó que su madre emitiera un pequeño sonido de triunfo que intentó disfrazar como una tos. Caminaron en silencio durante varios momentos después de descender al modesto jardín detrás de la casa adosada, un espacio que siempre le había parecido a Eleanor estrecho y sin encanto, pero que ahora se sentía cargado de significado mientras Sebastián la conducía al pequeño banco de piedra bajo el viejo roble, y cuando él se volvió para mirarla, ella vio que, a pesar de su porte formal, había algo vulnerable en sus ojos que hizo que su propia incertidumbre pareciera menos aislante. Comenzó diciendo que nunca había sido un hombre dado a decisiones impulsivas, que su vida había estado marcada por la cuidadosa consideración y el pensamiento estratégico, pero que desde el momento en que se enteró de su existencia y de la injusticia que se le había hecho, se había sentido impulsado por algo más allá de la lógica o el cálculo, y a medida que la había conocido estas últimas semanas, esa compulsión se había transformado en algo mucho más profundo e innegable. Habló entonces de cualidades específicas que había observado en ella, y el detalle de su recuento la asombró porque catalogó no vagas cortesías, sino momentos particulares que revelaban que había estado prestando atención con una intensidad que ella no había comprendido del todo, notando su amabilidad hacia un lacayo torpe que había derramado té, sus preguntas reflexivas sobre filosofía, que demostraban tanto inteligencia como curiosidad genuina, su dignidad frente al desdén,
su humor seco que emergía cuando se sentía lo suficientemente segura como para bajar la guardia, la forma en que escuchaba con total atención cuando alguien hablaba como si sus palabras realmente le importaran, y la fortaleza de carácter que le permitió soportar años de ser ignorada sin volverse amargada o disminuida. Dijo que estas cualidades componían un tipo de belleza que la sociedad era demasiado ciega para reconocer, pero que él veía claramente y valoraba por encima de todos los atributos superficiales que otros apreciaban, y que se había enamorado no a pesar de quién era ella, sino precisamente por ello, porque Eleanor Ashworth era exactamente la mujer que no sabía que estaba buscando hasta que la fortuna le había traído noticias de ella. El anuncio del compromiso de Eleanor Ashworth con Sebastian Tremaine, Duque de Tremaine, apareció en los periódicos de la mañana de un jueves, y para esa noche todos los salones de moda de Londres bullían de especulación y asombro que recalibraron los cálculos sociales de toda una temporada. El baile de la condesa de Pemberton había sido planeado durante semanas, pero adquirió una nueva significación como el lugar donde la pareja recién comprometida haría su primera aparición pública, y Eleanor estaba en su habitación mientras su madre se afanaba con el vestido de seda azul profundo que Sebastian había encargado para ella a la mejor modista de Londres, una prenda que la transformaba no a través del artificio, sino por el simple hecho de su ajuste perfecto y su elegante simplicidad, que sugería a una mujer digna de tal atención. El salón de baile brillaba con 1000 velas cuando llegaron, y Eleanor sintió el peso de todas las miradas volverse hacia ellos, mientras Sebastian la conducía escaleras abajo con la mano de ella apoyada en su brazo, y escuchó los susurros que se extendieron entre los invitados reunidos como el viento a través del trigo, un susurro de conmoción y precipitada reevaluación. Lady Harrington, quien una vez había comentado al alcance del oído de Eleanor que algunas mujeres estaban destinadas a ser tías solteronas y debían aceptarlo con gracia, ahora sonreía con una calidez decidida y felicitaba a Eleanor por su extraordinaria buena fortuna, y Eleanor reconoció el cambio por lo que era, no un afecto genuino, sino una necesidad social ante sus circunstancias alteradas. Sebastian permaneció cerca durante toda la noche con una posesividad que comunicaba claramente a cada observador que Eleanor no era un caso de caridad ni una preferencia peculiar, sino una mujer genuinamente deseada y valorada, y cuando Lord Whitmore hizo un comentario desafortunado sobre la sorprendente elección del duque, Sebastian respondió con una precisión tan fría que el hombre balbuceó una disculpa y se retiró. El baile comenzó, y Sebastian llevó a Eleanor a la pista para el primer vals, y ella sintió la extrañeza de estar en el centro de atención en lugar de apretada contra la pared entre las chaperonas y las que no bailaban. Sintió cómo los ojos seguían sus movimientos con una intensidad que la habría aterrorizado semanas atrás, pero que ahora parecía casi irrelevante porque Sebastian la miraba como si nadie más existiera en el brillante salón de baile. Él le susurró que estaba magnífica y que cada persona que los observaba finalmente estaba viendo lo que él había reconocido desde el principio, y Eleanor sintió que algo cambiaba dentro de ella, no la esperanza desesperada de las semanas anteriores, sino una certeza estable de que esto era real y permanente y suyo por derecho en lugar de por caridad. La señorita Hartwell, que había estado entre las más crueles detractoras de Eleanor, se acercó durante la cena con una envidia transparente mal disfrazada de interés amistoso, preguntando cómo había logrado Eleanor asegurar el afecto del duque. Y Eleanor respondió con una gracia que no requería crueldad porque ya no necesitaba la vindicación de aquellos que la habían despreciado. Sebastian apareció a su lado con champán y una mirada de afecto tan abierto que varios observadores cercanos jadearon, y Eleanor comprendió en ese momento que su transformación estaba completa, no porque ella hubiera cambiado, sino porque finalmente se había permitido ser vista.
La mañana después del baile, Eleanor bajó a desayunar esperando la habitual comida tranquila con solo su padre escondido detrás de su periódico. Pero en cambio, encontró a su madre ya vestida y animada de una manera que puso los nervios de Eleanor de punta, y a los pocos momentos de sentarse, Lady Ashworth comenzó un relato sin aliento del triunfo de la noche anterior que la posicionaba a ella misma como la arquitecta del compromiso de Eleanor a través de su cuidadosa guía y sabiduría maternal. Eleanor escuchó con una compostura que se sentía duramente ganada, mientras su madre reescribía la historia con una creatividad asombrosa, afirmando que siempre había sabido que Eleanor poseía cualidades ocultas que eventualmente atraerían al tipo correcto de caballero, omitiendo convenientemente años de comentarios despectivos y fría indiferencia que habían marcado la vida adulta de Eleanor hasta que el interés de Sebastian la había transformado de una carga ignorada a un activo social. Lord Ashworth entró con aspecto aliviado y vagamente avergonzado, y se aclaró la garganta varias veces antes de felicitar a Eleanor con una torpeza que le recordó dolorosamente la noche en que había apostado su dote, aunque ahora parecía ansioso por posicionarse como un padre afectuoso, complacido por el excelente partido de su hija, en lugar del hombre imprudente cuyas acciones habían precipitado toda la secuencia de eventos. Sugirió que deberían tener una cena familiar para celebrar adecuadamente, y que quizás él podría ofrecerle al duque algunos consejos sobre inversiones, una presunción que hizo que la mandíbula de Eleanor se tensara, porque su padre aparentemente creía que la conexión de Sebastian con ella le otorgaba un renovado acceso a oportunidades que su propio mal juicio había desperdiciado. Su madre se aferró inmediatamente a esta idea y comenzó a planear una reunión familiar íntima donde todos pudieran conocerse mejor, hablando como si la familia Ashworth y el duque estuvieran ahora unidos por lazos de afecto en lugar de conectados principalmente a través del amor de Sebastian por Eleanor solamente. La puerta del comedor se abrió con más fuerza de la necesaria, y Lydia entró con las mejillas encendidas y una expresión que Eleanor reconoció como la particular mezcla de furia y orgullo herido que su hermana exhibía cuando se le negaba algo que creía que debería ser suyo por derecho. Lydia se sentó con deliberada precisión y se sirvió una tostada con movimientos lo suficientemente bruscos como para hacer sonar la vajilla, y cuando su madre se entusiasmó con el éxito de la noche anterior, Lydia observó con ácida dulzura que era notable cuán caritativos podían ser algunos caballeros y qué afortunado que el duque tuviera preferencias tan inusuales. El comentario aterrizó en el repentino silencio como una piedra a través de un cristal, y Eleanor sintió que la vieja y familiar vergüenza comenzaba a surgir antes de que algo nuevo se afirmara, una claridad nacida del inquebrantable afecto de Sebastian, que le permitió ver la crueldad de su hermana por lo que era, no la verdad, sino los celos disfrazados de preocupación. Eleanor dejó su taza de té con cuidadoso control y dijo en voz baja que entendía que a Lydia le resultara difícil la situación, pero que Eleanor no toleraría una falta de respeto hacia su prometido o su compromiso en su presencia, y la firmeza en su propia voz la sorprendió incluso mientras hablaba. Los preparativos de la boda comenzaron en serio la semana siguiente, cuando Sebastian llegó a la residencia de los Ashworth con su secretario y una formidable mujer llamada señora Hartwell, que administraba los asuntos de su casa, y Eleanor se vio conducida al salón donde Sebastian le preguntó inmediatamente qué tipo de ceremonia imaginaba y qué la haría más feliz. Una pregunta que la golpeó con una fuerza inesperada, porque nadie le había preguntado nunca por sus preferencias para nada significativo. Pensó en la planificación de la boda de Lydia el año anterior, cómo su madre había orquestado cada detalle desde las flores hasta la lista de invitados mientras Lydia se pavoneaba y aprobaba, y cómo a Eleanor solo se le había consultado sobre las tareas más serviles como escribir las direcciones de las invitaciones y llevar listas.
y el contraste entre esa experiencia y este momento en que Sebastián esperaba con genuino interés sus pensamientos hizo que se le apretara la garganta con una emoción que luchaba por contener. Admitió en voz baja que nunca había imaginado realmente una boda para sí misma y que se atendría a su juicio sobre lo que era apropiado para un duque, pero Sebastián se inclinó hacia adelante, con esa intensa concentración que le dedicaba, y dijo que no le importaba nada lo que fuera apropiado, y sí, todo lo que le traería alegría a ella. Y Eleanor sintió la ya familiar sensación de sus viejas suposiciones desmoronándose bajo la firme presión de su afecto. Discutieron fechas y la señora Hartwell tomó notas con enérgica eficiencia, y cuando Eleanor sugirió tímidamente que siempre le habían encantado las flores de primavera, Sebastián sonrió y dijo que se casarían en 6 semanas, cuando los jardines de su finca estarían en su máximo esplendor, y que haría traer flores de sus invernaderos para llenar cualquier iglesia que ella prefiriera. Su mano encontró la de ella en el sofá, y trazó su pulgar sobre sus nudillos en un gesto que parecía inconsciente, pero que envió un calor que se extendió por su cuerpo, y Eleanor se volvió agudamente consciente de cómo su presencia la afectaba ahora de maneras tanto emocionales como físicas, una conciencia intensificada de su cercanía que le cortaba la respiración cuando él se inclinaba para examinar las muestras de tela que presentaba la señora Hartwell. Sebastián le preguntó sobre sus colores favoritos y si prefería reuniones íntimas o grandes celebraciones, y cuando Eleanor confesó que estaría contenta con algo pequeño, él la miró con tal ternura que la señora Hartwell discretamente encontró una razón para consultar con el secretario al otro lado de la habitación. Sebastián dijo suavemente que quería darle todo lo que se le había negado, quería que el mundo fuera testigo de su reclamo sobre ella y de su aceptación de él. Quería una celebración digna de la felicidad que ella había traído a su existencia previamente hueca, y Eleanor se dio cuenta de que él necesitaba esta declaración pública tanto para sí mismo como para ella. Necesitaba pararse ante la sociedad y declarar su elección. Ella aceptó una boda formal en St. George's con un desayuno en su residencia de Londres, y Sebastián le dio un beso en la mano que se demoró más de lo que permitía el decoro. Mientras sus ojos prometían cosas que hicieron que la anticipación se acumulara en lo bajo de su vientre y el color subiera a sus mejillas. Eleanor se despertó la mañana de su boda con la pálida luz del sol de primavera filtrándose a través de las cortinas de su dormitorio de la infancia y, por un largo momento, permaneció quieta bajo las sábanas, tratando de comprender que este día realmente había llegado, que en unas pocas horas se pararía ante Dios y la sociedad y se convertiría en la duquesa de Tremaine. Se uniría para siempre a un hombre que había mirado más allá de todas las limitaciones que otros veían en ella y la había elegido con una convicción que todavía a veces le robaba el aliento. La casa se agitó a su alrededor con una inusual actividad temprana, y pronto entró su madre seguida de una doncella que llevaba chocolate y tostadas, y el comportamiento de Lady Ashworth tenía una efusividad que Eleanor soportó con la paciencia de saber que pronto dejaría esta casa y sus complicadas emociones atrás por una vida construida sobre cimientos completamente diferentes. El vestido que llegó del establecimiento de Madame Leblanc era de seda del color del champán con delicados bordados en el dobladillo y las mangas, elegante sin ser ostentoso, exactamente lo que Eleanor había descrito que quería cuando Sebastián había insistido en que encargara algo que le agradara a ella en lugar de lo que dictaba la moda, y cuando la propia modista llegó para supervisar el arreglo. Proclamó a Eleanor una novia de excelente gusto y distinguido porte. Eleanor se paró ante su espejo mientras le abrochaban el vestido y le arreglaban el cabello en suaves rizos entrelazados con perlas que habían sido el regalo de Sebastián la noche anterior, junto con una nota que simplemente decía: «Estas palidecen junto a tu belleza, pero quizás conocerán el honor de adornarte».
palabras que la habían hecho presionar la tarjeta contra su corazón con asombro de cuán completamente había desmantelado su vida de creerse indigna de tal devoción. La transformación que vio en el espejo no fue de rasgos mágicamente alterados, sino de postura cambiada, hombros hacia atrás y barbilla levantada, ojos que se encontraban con su propio reflejo, con algo que se parecía notablemente a la confianza, y finalmente comprendió que lo que Sebastián había visto en ella desde el principio ahora se estaba volviendo visible incluso para ella misma. El viaje en carruaje a St. George's pasó como un borrón de calles de Londres y los nerviosos intentos de conversación de su padre, hasta que llegaron y encontraron los escalones de la iglesia llenos de observadores atraídos por la noticia de que el duque de Tremaine se casaba con la anodina hija mayor de los Ashworth, y Eleanor sintió el peso de sus miradas curiosas mientras su padre la ayudaba a bajar. El interior de la iglesia estaba lleno de flores de primavera que convirtieron el antiguo espacio en un cenador de jardín, y los ojos de Eleanor buscaron y encontraron a Sebastián esperando en el altar con su atuendo formal y una expresión que hizo que todo lo demás se desvaneciera en la insignificancia, porque la miraba como si ella fuera la respuesta a cada pregunta que él había hecho, y cuando llegó a su lado, él tomó su mano con dedos que temblaban ligeramente mientras susurraba: «Eres tan hermosa». Y Eleanor se sintió hermosa por primera vez en su vida, no porque su apariencia hubiera cambiado, sino porque era total y completamente amada. El viaje en carruaje a la finca rural de Sebastián los llevó a través de un campo ondulado que gradualmente dio paso a un parque formal mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Y Eleanor se sentó junto a su esposo, sintiendo la palabra reverberar en su conciencia con cada giro de las ruedas: esposo. Un término que nunca había esperado reclamar, y ciertamente no unido a un hombre como Sebastián, quien incluso ahora sostenía su mano con una ternura distraída mientras señalaba puntos de referencia en su propiedad. La casa apareció a la vista al tomar una curva en el camino, y a Eleanor se le cortó la respiración al ver la fachada de piedra dorada brillando a la luz del atardecer, las ventanas con parteluces reflejando el cielo, los jardines extendiéndose con precisión geométrica hacia el parque arbolado más allá. Y Sebastián observó su reacción con evidente placer, mientras explicaba que esta siempre había sido su residencia favorita, y que se alegraba de compartirla finalmente con alguien que apreciaría su belleza como él lo hacía. El personal se reunió en los escalones de la entrada, y Sebastián la ayudó a bajar con una formalidad ceremonial antes de presentarla como la duquesa a la ama de llaves, al mayordomo y a los sirvientes reunidos, quienes hicieron una reverencia y una genuflexión con expresiones que iban desde la curiosidad hasta una evaluación cuidadosamente oculta, y Eleanor sintió el peso de esta nueva identidad asentarse más plenamente sobre sus hombros, incluso mientras la mano de Sebastián en la parte baja de su espalda le proporcionaba una firme seguridad. Él la guió a través de habitaciones llenas de los tesoros acumulados de generaciones, señalando retratos familiares y características arquitectónicas con el entusiasmo de alguien que comparte algo precioso, y Eleanor comprendió que no solo le estaba mostrando una casa, sino ofreciéndole una vida, un lugar, una pertenencia que nunca había poseído ni siquiera en su hogar de la infancia. Se sirvió el té en un salón con vistas a los jardines y se sentaron juntos en un sofá colocado para captar los últimos rayos de sol, y Sebastián le dio de comer fresas de la bandeja, mientras le preguntaba si estaba contenta con todo y si sentía algún nerviosismo por la noche que les esperaba. Su franqueza sobre lo que les aguardaba la hizo sonrojar, pero también la alivió de la necesidad de fingir ignorancia o simular sorpresa. Él tomó sus mejillas enrojecidas entre sus palmas y le dijo con absoluta seriedad que procederían enteramente a su comodidad, que su único deseo era su felicidad y placer, que debía decirle si algo la asustaba o angustiaba,
y la tierna preocupación en sus ojos hizo que a Eleanor se le apretara la garganta, porque incluso en este asunto tan íntimo, él pensaba primero en su bienestar y consentimiento. El ama de llaves llevó a Eleanor a las cámaras de la duquesa, donde sus pertenencias habían sido desempacadas y se había preparado un baño, y ella se sumergió en agua caliente perfumada con rosas, mientras intentaba calmar el aleteo de anticipación y nerviosismo que hacía que su corazón se acelerara y su piel se sintiera demasiado sensible. La doncella la ayudó a ponerse un camisón de batista fina con encaje en el cuello y las muñecas, mucho más delicado que cualquier cosa que hubiera poseído antes, y le cepilló el cabello hasta que cayó en suaves ondas por su espalda, y cuando la puerta de conexión se abrió y Sebastián apareció en mangas de camisa, Eleanor sintió el deseo acumularse en su vientre a pesar de su inexperiencia, porque la forma en que él la miraba la hacía sentir querida, deseada y hermosa de maneras que trascendían la apariencia física. Eleanor se despertó la mañana después de su noche de bodas y encontró a Sebastián ya despierto a su lado, apoyado en un codo observándola con una expresión de ternura tan desprotegida que sintió que el calor le subía a las mejillas, incluso mientras sonreía y extendía la mano para tocar su rostro, maravillándose de que ésta fuera ahora su realidad. Despertarse junto a este hombre que le había mostrado con tanta paciencia y reverencia la noche anterior que la intimidad podía ser una extensión de la conexión emocional que habían construido en lugar del desconocido aterrador que había anticipado. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo que se sentía como descubrir un lenguaje que siempre había estado destinada a hablar. Mañanas en las que desayunaban juntos en el soleado comedor con vistas a los jardines de rosas, y Sebastián compartía su correspondencia y le pedía sus opiniones sobre asuntos de la finca con un interés genuino en sus pensamientos. Tardes en las que caminaban juntos por los terrenos o salían a caballo para visitar a los arrendatarios, y Eleanor comenzó a comprender el alcance de sus nuevas responsabilidades, y se encontró inesperadamente energizada por la perspectiva de ser útil de manera significativa. Sebastián tenía un estudio lleno de mapas y libros de contabilidad, donde administraba sus diversas propiedades e inversiones, y la invitó a unirse a él allí, explicándole su filosofía de administración y preguntándole qué causas le gustaría apoyar con los considerables recursos que ahora estaban a su disposición, y Eleanor sintió que algo florecía dentro de su pecho ante el reconocimiento de que se le ofrecía no solo su nombre y protección, sino una verdadera asociación en la construcción de una vida con propósito. Leían juntos por las noches, a veces en voz alta el uno al otro, y a veces en un silencio sociable en sillas adyacentes, y Eleanor descubrió que Sebastián tenía una debilidad por las novelas góticas, a pesar de su dignidad ducal, y se quedaba tan absorto que olvidaba mantener su habitual expresión compuesta, y ella lo amó aún más por estos destellos de entusiasmo desprotegido. El afecto físico se volvió tan natural como respirar, su mano encontrando la de ella mientras caminaban, sus labios rozando su sien cuando pasaba junto a su silla, sus dedos enderezando su corbata antes de la cena, y la pasión que compartían en la privacidad de sus aposentos se profundizó con la familiaridad mientras Eleanor se deshacía de los últimos vestigios de incertidumbre sobre su deseabilidad y aprendía tanto a recibir como a iniciar el contacto sin autoconciencia. Una tarde, mientras revisaban los planes para mejorar las cabañas de los arrendatarios, Sebastián dejó su pluma y simplemente la miró hasta que ella le preguntó en qué estaba pensando, y él dijo: «Estoy pensando que nunca he estado tan contento, que cada día contigo confirma lo que supe desde el principio, que eres extraordinaria, y yo soy el más afortunado de los hombres». Y cuando Eleanor protestó diciendo que ella era simplemente ella misma, él la atrajo a su regazo y le dijo con feroz convicción que ella misma lo era todo, que su amabilidad, inteligencia y dignidad
valían más que toda la belleza superficial de la cristiandad, y Eleanor finalmente se permitió creerle por completo, liberar el último susurro de duda de que este amor pudiera ser temporal o condicional. Y lo besó con una libertad que todavía a veces la sorprendía, y susurró que él le había dado no solo un título o seguridad, sino la capacidad de verse a sí misma como digna, y Sebastián la abrazó fuerte y prometió que pasaría cada día de sus vidas, asegurándose de que nunca lo olvidara. Su regreso a Londres a finales de otoño llegó con considerablemente más fanfarria de lo que Eleanor había previsto. Y mientras su carruaje recorría las calles que se habían vuelto familiares de su vida anterior como una hija ignorada, se maravilló de cuán profundamente se habían alterado sus circunstancias, mientras la ciudad misma permanecía sin cambios, las mismas casas adosadas bordeando las plazas, los mismos vendedores pregonando sus mercancías, pero ahora ella observaba todo desde la privilegiada perspectiva de la duquesa de Tremaine, con Sebastián a su lado señalando puntos de referencia y apretando su mano cuando sentía su nerviosismo al reingresar a la sociedad en esta elevada capacidad. Las invitaciones habían comenzado a llegar incluso antes de que llegaran a Tremaine House, gruesos sobres color crema con sellos aristocráticos. Cada anfitriona en Londres de repente desesperada por el honor de que el duque y su nueva duquesa adornaran sus reuniones, y Eleanor no pudo evitar la amarga ironía de recordar cómo estos mismos hogares apenas habían reconocido su existencia meses atrás, cuando era la sencilla Eleanor Ashworth sin perspectivas y con un padre jugador. Sebastián pareció leer sus pensamientos mientras revisaba la correspondencia y comentó con seco humor que la sociedad no era nada sino predecible en su adoración al rango y que ella debería sentir satisfacción en hacerlos esperar por su favor en lugar de sentirse obligada a aceptar cada invitación. Y Eleanor sintió una oleada de afecto por este hombre que entendía tan claramente las complicadas emociones que despertaba su transformación. Eligieron unos pocos eventos selectos para asistir, comenzando con una velada musical en casa de Lady Pemberton, donde Eleanor entró del brazo de Sebastián luciendo zafiros que combinaban con su vestido y sintió la atención de la sala desplazarse hacia ella como una fuerza física. Las conversaciones deteniéndose a mitad de frase, mientras las cabezas se giraban para observar a la mujer que de alguna manera había capturado al duque más codiciado de Inglaterra, a pesar de no poseer ninguna de las obvias calificaciones que la sociedad consideraba necesarias. Eleanor mantuvo la cabeza alta y sonrió con genuina calidez a quienes se acercaron a ofrecerle sus felicitaciones. Y notó con tranquila satisfacción cuántas personas que previamente la habían ignorado como si fuera invisible ahora se tropezaban para asegurarse su atención y buena voluntad. La transformación fue más evidente cuando se encontró con Lady Thornton, una mujer que una vez había comentado al alcance del oído de Eleanor que algunas mujeres simplemente nacieron para ser tías solteronas y deberían aceptar su suerte con gracia en lugar de avergonzarse asistiendo a funciones sociales, y ahora esta misma dama se acercó con efusivos cumplidos sobre el vestido y las joyas de Eleanor, y un hambre apenas disimulada por ser reconocida por la nueva duquesa. Eleanor la miró fijamente y dijo con perfecta cortesía que apreciaba las amables palabras, que había aprendido mucho en los últimos meses sobre la diferencia entre los juicios superficiales y el verdadero carácter, que esperaba que Lady Thornton se uniera a ella para apoyar una obra de caridad que estaba estableciendo para proporcionar dotes a jóvenes cuyas familias no podían proveer adecuadamente para ellas, y observó cómo el rostro de la mujer mayor pasaba por la sorpresa, el disgusto y un entusiasmo forzado mientras aceptaba que sonaba como una causa digna. Sebastián se materializó al lado de Eleanor momentos después, con champán y una mirada de orgullo indisimulado, y se inclinó para murmurar que había manejado ese encuentro con más gracia de la que Lady Thornton merecía,
que verla moverse por la sociedad con confianza y propósito era uno de sus mayores placeres. Y Eleanor sintió la última sombra persistente de su antigua inseguridad disolverse en el calor de su admiración y su propia y duramente ganada comprensión de que siempre había poseído valía, incluso cuando otros no la reconocieron. Eleanor descubrió la verdadera medida de lo lejos que había viajado desde su antiguo yo en una gris tarde de diciembre. Cuando asistió a una modesta reunión en la casa de la señora Hartley, una viuda respetable que abría su salón semanalmente a jóvenes que buscaban una conversación intelectual más allá de las frivolidades sociales habituales. Y allí, entre los rostros serios que discutían un reciente tratado filosófico, Eleanor notó a una chica de quizás 20 años sentada en silencio en un rincón con la particular cualidad de invisibilidad que Eleanor reconoció con una punzada de memoria como su propia condición anterior. La chica era sencilla de la manera en que a Eleanor la habían llamado sencilla, es decir, no convencionalmente bonita, con ojos inteligentes que observaban la habitación con una mezcla de anhelo y resignación. Y Eleanor observó cómo las otras jóvenes inconscientemente se apartaban de ella en sus conversaciones. Cómo le ofrecían el té, en último lugar, cómo su tímido intento de contribuir con un pensamiento era ahogado por una voz más segura. Eleanor se movió para sentarse a su lado durante el intermedio y se presentó sencillamente, preguntándole a la chica su nombre y qué pensaba del texto en discusión, y observó el rostro de la joven transformarse con un placer sorprendido al ser abordada directamente por alguien del rango y la reputación de Eleanor. Su nombre era Clara Whitmore, y su situación surgió gradualmente a través de preguntas amables. Una hija menor de un escudero de campo cuya modesta porción se había perdido por malas inversiones. Ahora viviendo con una hermana casada en Londres y enfrentando la sombría perspectiva de convertirse en una dependiente permanente sin recursos ni perspectivas. Y Eleanor sintió que su corazón se contraía al reconocer esa desesperación particular. Habló con Clara durante casi media hora, enterándose de su amor por la historia y los idiomas, su resignación a un futuro de pobreza distinguida e invisibilidad. Y Eleanor se encontró compartiendo fragmentos cuidadosamente seleccionados de su propia historia. Cuán recientemente ella también había creído estar destinada a la oscuridad permanente, cómo las circunstancias podían cambiar de maneras inesperadas, cómo el valor existía independientemente de las dotes y la belleza convencional. Cuando Sebastian llegó a recogerla como habían acordado, Eleanor le presentó a Clara y observó el asombro de la chica de que el duque le hablara con la misma cortesía que podría mostrar a una duquesa, y Eleanor sintió la mano cálida de Sebastian en su espalda mientras invitaba a la señorita Whitmore a visitar Tremaine House la semana siguiente para discutir un puesto como compañera y asistente en la obra de caridad de Eleanor. En el carruaje después, Sebastian acercó a Eleanor y le dijo que verla extender una amabilidad nacida de la comprensión en lugar de la condescendencia era una de las cualidades que más admiraba, que su capacidad de empatía no había disminuido sino que se había amplificado con su felicidad. Y Eleanor se apoyó en su calor y reflexionó sobre cómo el sufrimiento podía endurecer o sensibilizar un corazón, y estaba agradecida de que el suyo hubiera elegido el último camino. Esa noche, mientras estaban sentados juntos en su estudio, revisando los planes para el fondo de dotes que llevaría ambos nombres, Eleanor habló de querer construir algo duradero, un legado que ayudaría a chicas como Clara y como su antiguo yo a encontrar caminos hacia la dignidad y la elección. Y Sebastian escuchó con la atención que siempre le daba a sus ideas, y luego añadió sus propios pensamientos sobre ampliar el alcance para incluir oportunidades de educación y empleo. Hablaron hasta bien entrada la noche sobre su visión compartida,
de usar sus recursos para desafiar los sistemas que volvían a las mujeres invisibles e inútiles cuando no cumplían con estándares arbitrarios, y Eleanor sintió un sentido de propósito asentándose en sus huesos junto al amor y la seguridad que había encontrado, un reconocimiento de que su propio doloroso viaje la había equipado para facilitar el camino a otras, y cuando Sebastián finalmente la llevó arriba a sus aposentos, susurró que se había convertido exactamente en lo que él siempre supo que podría ser, no a pesar de sus luchas pasadas, sino gracias a ellas, y Eleanor supo que tenía razón. La tarde de mayo era inusualmente cálida cuando Eleanor se sentó en el soleado cuarto de niños de Tremaine House con su hija Sofía acunada contra su hombro, la bebé de apenas 6 meses con el cabello oscuro de Sebastian y lo que Eleanor esperaba que fueran sus propios ojos pensativos, y mientras se mecía suavemente en la silla que había sido especialmente encargada para esta habitación, se encontró reflexionando sobre la extraordinaria improbabilidad de este momento, que ella, que había estado tan segura de una vida vivida en los márgenes, ahora estuviera sosteniendo a su propia hija en un hogar lleno de amor, seguridad y un propósito más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible en aquellos días oscuros después de que su padre apostara su futuro. Sofía emitió un pequeño sonido de satisfacción, y Eleanor bajó la vista hacia los rasgos perfectos relajados en el sueño y pensó en todas las cosas que le enseñaría a esta hija, que su valor era inherente y no dependía de los juicios de los demás, que la amabilidad y la inteligencia importaban más que la belleza convencional, que nunca debería resignarse a la invisibilidad simplemente porque el mundo intentara hacérsela, y Eleanor sintió un feroz amor protector surgir a través de ella al pensar en proteger a esta niña de las heridas que ella misma había llevado durante tanto tiempo. La puerta se abrió suavemente y Sebastián entró con la particular sonrisa que reservaba para encontrar a su esposa e hija juntas, y se acercó a ellas y se inclinó para besar primero la cabeza vellosa de Sofía y luego los labios de Eleanor con una ternura que todavía tenía el poder de cortarle la respiración incluso después de 2 años de matrimonio, y cuando se sentó en la silla junto a ellas y extendió la mano para tomar la mano libre de Eleanor, sintió la completa corrección de esta vida que habían construido juntos. Se sentaron en un cómodo silencio durante varios minutos antes de que Sebastian comentara que Clara Whitmore había escrito para decir que otras 2 jóvenes habían sido colocadas en puestos respetables a través del fondo y que las solicitudes aumentaban semanalmente. Y Eleanor sintió que la satisfacción florecía al saber que su trabajo se estaba expandiendo para tocar más vidas, que su propio doloroso viaje se estaba transformando en caminos de dignidad para otras. Sebastián le apretó la mano y dijo que no podría haber imaginado, cuando ganó esa escritura de propiedad en una partida de cartas, cuán profundamente alteraría su vida, que el haberse propuesto devolver lo que era legítimamente suyo lo había llevado a la única persona que podía entenderlo verdaderamente y ser su igual en una asociación, y Eleanor apoyó la cabeza en su hombro y reflexionó que ella tampoco podría haber previsto cómo una mañana de devastación la conduciría finalmente a esta cosecha de alegría. Y ahora, querido oyente, me dirijo directamente a ti, que quizás te has sentido ignorado, infravalorado o resignado a una vida menor de la que soñaste. Sabe que la historia de Eleanor no es simplemente un cuento de romance histórico, sino una verdad que resuena a través del tiempo, que tu valor existe independientemente del reconocimiento de los demás, que la dignidad mantenida a través de la dificultad nunca se desperdicia, que el amor y el propósito pueden llegar de las maneras más inesperadas cuando casi has dejado de tener esperanza en ellos. Tu viaje puede no parecerse al de Eleanor con duques y salones de baile, pero la verdad esencial permanece. Mereces ser visto, valorado y amado exactamente por quien eres.
Te invito a llevar esta historia contigo como un recordatorio de que la transformación es posible, que nunca es demasiado tarde para nuevos comienzos. Y si este relato ha tocado tu corazón, espero que te unas a nuestra comunidad de oyentes que se reúnen para escuchar historias de amor que superan las limitaciones y del valor finalmente reconocido. Hasta que nos encontremos de nuevo en otra historia, que camines con el conocimiento de tu propio valor inherente y que encuentres el coraje para reclamar la vida que mereces.